Titulares: Nuevo León en la hora nacional. La doctora Jackie Herrera nos comparte cómo son las etapas del duelo. El licenciado Armando Leal, cronista de Linares, nos habla de las brujas de la petaca. Rosma Ocañas nos presenta una entrevista con Agustín Sánchez sobre los orígenes de la Catrina. Y en exclusiva, Laura Díaz, productora del espectáculo Cantares de México. Tierra árida que de la nada crearon un todo. Hombres y mujeres forjados de acero, sensibles como el vidrio y brillantes como un lucero. Nuevo León es grande en la nación. Cada rincón tuyo es un esplendor. Emprendedores, trabajadores por naturaleza, famosos mundialmente por su grandeza, destacados en las aulas, apasionados en la cancha, guapangueros, cumbiamberos y fiesteros en la casa. Tu carne asada seduce mi paladar, tu cerveza calma mi sed, tus marquetas y tus glorias me encanta saborear. Nuevo León en la hora nacional. Plataforma de cultura, expresiones, tendencias e innovaciones. Bienvenidos. Buenas noches a todo el público que nos acompaña. Fernanda, ¿cómo estás? Muy bien, Paco Bernal, ¿tú qué tal? Contento de estar como siempre contigo y con todo nuestro público, ya con toda la información. Y sobre todo, muy contentos porque inicia un mes con muchas tradiciones. Desde el día 1, que es hoy, domingo 1 de noviembre, Paco, ya que es Día de Todos los Santos. Y mañana también una fecha muy importante para todos los mexicanos, ya que recordamos a nuestros fieles difuntos. Y por supuesto también de ahí emergen muchas tradiciones como los altares de muertos, también algunas otras como lo son las calaveritas, etc. Claro, Paco, solo que este año son un tanto distintas nuestras tradiciones, ya que hemos visto que a lo largo de la República Mexicana se ha tomado la decisión de llevar estas tradiciones de manera virtual para evitar que la gente no se congregue y que no llegue el virus COVID-19. Muy bien, pues yo creo que con toda esta información y con eso que tú acabas de reafirmar, respetando la sana distancia y sobre todo con los protocolos que se han establecido por parte de Secretaría de Salud, iniciamos. Todos compartimos el sol que nos cobija, la lluvia que nos aqueja y el orgullo de ser del norte. Somos la espalda que sostiene al mundo, raíces de sangre y amor profundo. Verde, blanco, rojo y entre dientes la serpiente, fuego en el corazón y en las venas aguardiente. La pala en la mano, el sol en el lomo con una canción de José Alfredo. Nada nos detiene, a prueba de todo terreno, siempre entregando el corazón en la pelea. Cualquier cerraje, no hay lugar en esta mesa. Estaba Paco Bernal produciendo Nuevo León en la hora nacional. De repente, llega a cabina la huesuda y lo empieza a corretear, diciéndole: «Ay, Paquito, no te me vas a escapar. Te he visto sin cubrebocas y no te has querido cuidar». Él contesta asustado: «No, Catrina, mejor te quiero entrevistar». Y esta, por unos minutos de fama, sí logró negociar. Pero al abrirle los micrófonos, los huesos no le dejaban de temblar. Paco Bernal le dijo: «Te calmas y dejas de tartamudear, o a esta cabina ya no vuelves a entrar». La Catrina respondió: «Tus artistas e invitados en la lista los traigo ya, y en el Camposanto los vas a ver locucionar. Apaga tu micrófono y no me hagas esperar, que me faltan Fernanda López, Rosma y el Omar». ¿Qué pensaron? ¿Que se me iban a escapar? Rosma con su cartelera cultural, Fernanda López para que también noticias nos vaya a dar, y Omar para que nos edite los audios, los del más allá. Entra en contacto con nosotros. Teléfono en cabina 81 20 20 25 13. Nuevo León en la hora nacional. Amigos de Nuevo León en la hora nacional, está con nosotros la doctora Jackie Herrera. Ella es tanatóloga y nos viene a platicar precisamente acerca del tema del duelo, ahora que pues lo estamos viviendo muy de cerca por estos procesos del COVID-19. Doctora, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenida a Nuevo León en la hora nacional. Sin duda es una temporada en la que debamos hablar de estas situaciones, cómo manejar nuestras emociones ante la pérdida de uno de nuestros seres queridos. Agradecemos a la tanatóloga Jackie Herrera por acompañarnos esta
noche. Bienvenida. Muy feliz por la invitación y por la importancia que se le está dando a este tema que sin duda, como dices, lo estamos viviendo muy de cerca. En ocasiones, toda nuestra vida pasamos por etapas de duelo. Sin embargo, no le ponemos nombre o ni siquiera sabemos que estamos pasando por este tipo de procesos. Pero platícanos, ¿qué es el duelo? El duelo es lo que nosotros sentimos cuando algo a lo que estamos acostumbrados cambia o se termina. Como bien dices, todo el tiempo estamos viviendo duelos porque todo el tiempo estamos cambiando. Cambian nuestras relaciones, cambian nuestras costumbres, cambiamos nosotros mismos, cambia nuestra salud. Por eso es que es bien importante reconocerlo y darle la atención que necesita. ¿Algunos se presenta de diferente manera el duelo? Seguramente quienes nos escuchan podrán identificar que alguien lo siente como un nudo en la garganta, alguien lo siente como una opresión en el pecho, alguien lo siente con muchas ganas de dormir, alguien con insomnio, quizás otros comen mucho o no comen nada. Es importante que cada uno de nosotros sepamos identificar cómo se comporta nuestro cuerpo y nuestra mente cuando estamos pasando por un proceso de pérdida como estos. ¿Cuáles son los más comunes? ¿Es tristeza? ¿Es desesperación? ¿Es insatisfacción? ¿Qué es lo más común que reportan los pacientes? Lo más común es el decir: siento que ya nada es igual, me siento triste todo el tiempo, ya no disfruto las cosas que antes disfrutaba, no tengo esperanza por el futuro, seguramente ya no hay nada más bueno para mí, todo lo he hecho mal. Y quizás también ver un poco hacia atrás, ¿no? Pude haber hecho las cosas diferente, pude haber hecho algo más. Empezamos a darnos cuenta a lo mejor de cosas que quedaron pendientes por decir y por hacer, que en su momento no le dimos valor y que ahora parecen cosas muy importantes. Hablar del proceso de duelo es hablar de la necesidad de apoyo. Sí, porque muchas veces cuando lo hablamos con personas que están cercanas, quizás no puedan ser tan objetivos, ¿no? Quizás si todos somos los miembros de una misma familia, pues empezamos entre todos a autocompadecernos o a quedarnos en esta misma tristeza, y muchas veces es necesario pedir el apoyo de alguien externo que pueda ver las cosas de una manera fría, de una manera objetiva, y que nos haga ver precisamente esas cosas de esa manera, y entonces así empezar a sanar el dolor por las emociones que quedaron pendientes de expresar. ¿Por qué a algunos nos llega de diferente manera entonces este tipo de dolores, incluso en una misma familia, cuando se va el papá, cuando se va la mamá, cuando pierden la vida? ¿Por qué algunos lo sienten de diferente manera? Unos están con mucho más dolor, otros quizá están mucho más tranquilos. ¿Qué es lo que sucede ahí, doctora? Sabes que hay diferentes factores que nos marcan cómo respondemos a esto. Factores como nuestra edad, nuestro sexo, nuestra personalidad, nuestras creencias religiosas, si hemos tenido pérdidas en la vida antes o no, cómo hemos respondido a estas pérdidas, si hemos sacado un aprendizaje de ellas o no, si tenemos una red de apoyo, si somos personas que nos animamos a expresar nuestras emociones. Entonces, como bien dices, incluso imaginemos un par de hermanos que pierden a su mamá o a su papá. Cada uno de ellos pues tendrá una edad diferente, quizás un sexo diferente. La pérdida puede estar llegando en un momento diferente de su vida. No es lo mismo perder a alguien cuando eres niño que cuando eres adulto, cuando estás recién graduado, recién casado. Son muchos los factores que tienen que ver en cómo respondemos a las pérdidas, y por eso es que es tan importante analizar todos estos factores para poder acompañar a la persona de una mejor manera. Doctora Jackie, mañana es Día de Muertos, una tradición viva de nuestro país, donde quizá escuchamos calaveritas, un día que para muchos es recordar de muy buena forma a nuestros seres queridos, y para otros quizá es un día de mucho dolor por diversas situaciones que hayan vivido con sus familiares. Ahora, aunado a la pandemia de COVID-19, ¿cómo debemos buscar apoyo para sobrellevar esta situación? Fíjate que hay una teoría que habla acerca de las tareas del duelo, o sea, ¿qué tareas tengo que hacer yo para poder caminar este camino de la mejor manera? El primero es reconocer la pérdida, que pues es darme cuenta de que mi ser querido ya no está y ya no va a volver. El segundo paso tiene que ver con permitirme sentir y expresar las emociones, y yo creo que esa sería mi recomendación para este día. La mayoría de nosotros, cuando tenemos una pérdida, pues por las prisas, porque tenemos que regresar a trabajar, porque nos queremos hacer fuertes para no preocupar a nuestra familia, no nos damos
tenemos verdaderamente un tiempo, un espacio para expresar lo que queda pendiente. El Día de Muertos aquí en México llega justamente como este espacio para honrar a esos que ya no están. Animémonos entonces, sería la invitación de animarse este día, a hablar de lo que quedó pendiente, a hablar de ese ser querido, a hablar de lo que nos enseñó, de cómo está trascendiendo en nosotros, siendo congruentes, sin sentir esa necesidad de tengo que ser fuerte, no debo de llorar, sino verdaderamente aceptar y vivir la emoción para poder pasar a la tercera tarea, que es ya regenerar mi sistema para poder seguir adelante sin mi ser querido. Muchísimas gracias, doctora Jackie Herrera, por habernos acompañado esta noche en Nuevo León en la Hora Nacional. Encantada de la invitación, muchas gracias. Nuevo León en la Hora Nacional. Fernanda, está con nosotros el licenciado Armando Leal Ríos, que es cronista de Linares, Nuevo León, pueblo mágico, y lo saludamos con muchísimo gusto, Fernanda. Se trata de Armando Leal Ríos, a quien le damos la más cordial bienvenida esta noche en Nuevo León en la Hora Nacional. ¿Cómo se encuentra, Armando? Excelente, y además de escucharlos a ustedes, como siempre, es un placer para la Hora Nacional. Y bueno, sabemos que Linares es conocido mundialmente por sus tradicionales glorias, pero también por un misticismo que son las brujas de la petaca. Platíquenos de dónde sale o de dónde nace esta historia. La petaca es una comunidad rural cercana a la ciudad de Linares, es decir, tiene igual tiempo de más de 300 años de existir, de tal manera que el casco poblacional está a 6 kilómetros de la petaca, y en la petaca generalmente eran los lugares donde las pastorías de los colegios de Jesús de Querétaro, los jesuitas, tenían por supuesto su centro de Trasquila. Ya te podrás imaginar que en ello pues obviamente se juntaban 200-300 gentes para llevar a esta tarea, y en la noche cuenta Hermenegildo Sánchez, que es un magnífico cronista del siglo XVIII, nacido en Linares, en la hacienda de Guadalupe, cuenta los que se reunían en esas jornadas de trabajo, pues evidentemente aprovechaban la noche a veces para embriagarse, y al calor de las copas y al calor de todo esto tenían por supuesto graves desvaríos, es decir, de tal manera que durante mucho tiempo las grandes festejos que hacían los indios quichimecas en la petaca pues obviamente estaban condimentados, podríamos llamar así, con un poquito de noches de espanto y de miedo, y de ahí, bueno, hay una tradición larga. Ya hablando de cosas reales, el mito de las curanderas de Linares se inicia a partir de 1890-1895, cuando los médicos que eran muy clasistas, podríamos llamar así, el doctor Joaquín Benítez, Lino Villarreal, Pedro Noriega, Roberto Welch, que obviamente para estudiar medicina pues habían gastado una lana, estaban siendo obviamente competidos por curanderas. Se habla de una india Kikapú y a una que evidentemente el gremio médico las corre porque daban muy baratas las consultas y iban a residir a la petaca, convirtiendo en consecuencia la petaca en un centro de curandería. Ahí tenemos una situación diferente. En algún tiempo, hará de esto unos 30 años, un muchacho de la Universidad Autónoma de Nuevo León vino a estudiar lo de las brujas de la petaca y me entrevisté, yo lo acompañé, y evidentemente en ese tiempo todavía había dos grandes curanderas en Linares, dos grandes curanderas que obviamente su fama había trascendido inclusive hasta más allá de las fronteras del norte. Venía mucha gente de Estados Unidos y eran dos curanderas que de alguna manera u otra estaban ahí creando un gran centro de magia espiritual, porque ellas consultaban generalmente en la noche. Elisa Látigo y María Cepeda eran las dos curanderas ya muy famosas, cuya fama trascendió. A mí inclusive en alguna ocasión me tocó entrevistar a varios artistas de gran prestigio que llegaban a Linares en busca, por supuesto, de curación por estas dos respetables damas que fueron nuestras amigas y que verdaderamente eran famosas y seguramente daban respuesta a la angustia y al miedo de mucha gente que estaba enferma. Y en otra ocasión, ese muchacho que vino a hacer un estudio de allá de la Universidad Autónoma de México, llegamos nosotros a ver todavía cómo crece más ese espíritu de misterio, de miedo, de temor en la cuestión de las brujas de la petaca. Y hay una explicación que un campesino nos dio a nosotros. Mira, Armando, mucha gente de aquí, de los ranchos, se vienen a Linares a vender sus animalitos, a vender sus productos y se echan sus tequilas y luego tienen que regresar para la petaca a través del Puente Negro. El Puente Negro era el puente del ferrocarril, que por cierto lo tumbó el Alex, realmente tiene más de 100 años, y estaban las lechuzas, de tal manera que al calor de las copas y al volar de las lechuzas, pues fue creciendo más el miedo de ir a la petaca, obviamente por esta situación
situación del puente, que es natural que las lechuzas busquen un lugar donde refugiarse, y el puente negro era un puente largo, donde evidentemente al escuchar el tropel del caballo o lo que tú quieras y mandes, pues generalmente salían y volaban, y la gente fue creando más el mito del miedo en razón precisamente de las brujas que aparecían ahí en el puente negro entre Linares y La Petaca. Es decir, dos facetas, una es de curandería y otra es de superstición, pero de alguna manera u otra yo me aferro un poquito más al criterio de lo que dice Hermenegildo Sánchez, que nació en el año de 1749, y dice que las costumbres chichimecas era al calor de la lumbre bailar y obviamente embriagarse con sotol o con algunas otras hierbas, mezquite fermentado, y bailaban al grado tal de caer rendidos y ver visiones y ver brujas que volaban, y esa situación el pueblo llano, el pueblo simple, el pueblo nuestro, pues obviamente las fue transmitiendo de generación en generación, de tal manera que convierte a La Petaca en tierra de miedo, en tierra de espanto, en tierra de terror y miedo, por supuesto, a las brujas de La Petaca. Eso es lo que de alguna manera u otra, como una crónica un poquito comprobada, podemos decir, hoy en día ya no hay buenas curanderas en La Petaca, sigue habiendo, por supuesto, la fama de curanderismo en La Petaca se trasciende, pero ya también las luminarias ya entre Linares y La Petaca obviamente están muy abiertas por los dos caminos que se llega a La Petaca, una ya por el río Pablillo y otra por el camino de siempre, el camino del ferrocarril que le llamamos. La gente sigue en su mitología afirmando que hay mucha tela de donde cortar para contar leyendas de cuentos y misterios en La Petaca, tierra de curanderas famosas que ya lo he dicho, María Cepeda y Elisa Látigo crearon toda una escuela prácticamente en esto del curanderismo en la zona rural del municipio de Linares, Nuevo León. Y usted lo ha dicho, Armando, este lugar, La Petaca, será conocido por las nuevas generaciones sin duda por esta leyenda y por la realidad que usted menciona. Las brujas de La Petaca se quedará para la historia y la verdad es que llama mucho la atención. Es muy interesante todo lo que usted nos comenta porque sabemos, como lo mencionábamos hace unos momentos, Linares es conocido a nivel internacional, pero también ese lugar de La Petaca también es mencionado aún en muchas partes del mundo, Armando. Yo conozco todo el desarrollo urbano que ha tenido La Petaca desde 1960 y verdaderamente pues antes era una aldea paucipastoril, podríamos llamar así, rural, era un ejido en 1950 y hoy pues ya obviamente está conurbada. Todavía existe, por supuesto, mucha gente que llega a La Petaca buscando obviamente un consuelo a sus enfermedades de amores o bien a sus enfermedades físicas y evidentemente todavía hay quien ofrezca esos servicios que evidentemente obedecen a algo que yo había sostenido en los tiempos de Allan Kardec, que estuvieron muy de moda al principio del siglo. Francisco I. Madero lo citaba mucho. Evidentemente el curanderismo y el mito a la cuestión de la hechicería todavía existía con mucha fuerza y evidentemente La Petaca fue receptáculo de esa propuesta que por fortuna todavía sigue y le da a Linares ese toque mágico que lo hace precisamente ser pueblo mágico. Así es, Armando, muchísimas gracias por atendernos esta noche en Nuevo León en la Hora Nacional. Imagínate en Nuevo León en la Hora Nacional. Martes 3 de noviembre, 18 horas. Conferencia La idea de la muerte en México. Ponente, Dr. Claudio Lomens, a través del Facebook de 3 museos. Miércoles 4 de noviembre, 18 horas. Conferencia Las flores como ofrenda en la festividad mexicana del Día de Muertos, a cargo de Lupina Marino, a través del Facebook de 3 museos. Hasta el miércoles 4 de noviembre, ofrenda del Día de Muertos 2020, dedicada al personal de salud que perdió la batalla frente al COVID-19 en el frontispicio del Museo de Historia Mexicana. Hasta el 14 de febrero de 2021, nave 2 del Centro de las Artes. Hasta el 14 de febrero de 2021, nave 2 del Centro de las Artes. Exposición Manuel Felgueres, una experiencia creativa. Para visitarla de forma presencial, reservar las entradas en la página de Conarte, en el apartado de tienda, o bien consultar el video que funge como visita guiada en la misma página. Miércoles 4 de noviembre, 16 horas. Presentación del libro Calavera Andante, de Miguel Covarrubias, a través del Facebook de Cultura UANL MX. Hasta el 5 de noviembre, Pabellón M, Torre Administrativa, Ban Bajío, Cemex, Museo Marco. Proyección de imágenes sobre fachadas de edificios emblemáticos de la ciudad de Monterrey, llevando un mensaje de agradecimiento a la comunidad médica.
Horarios 7 p.m. y 12 a.m. Nuevo León en la hora nacional. Hay un personaje al que todos los mexicanos hacemos alusión en estos días. Es el símbolo de la muerte y nos referimos a la Catrina, cuyo autor, José Guadalupe Posada, no alcanzó a ver el encumbramiento de su creación. Hoy le damos la bienvenida a Imaginarte en la Hora Nacional al historiador y escritor Agustín Sánchez para hablarnos de la historia de la Catrina y su creador, José Guadalupe Posadas. Muy buenas noches, maestro Agustín Sánchez. Mucho gusto en saludarlo. ¿Cómo se crea este personaje? ¿Cómo se va construyendo? ¿Es durante la época de la Revolución cuando surgen las calaveras de José Guadalupe Posadas? Posadas son, como muchos mitos y como muchos personajes de la historia de la humanidad en general, es un personaje que se fue conformando como una especie de mito, porque en realidad Posada, en más de las 2.000 o 3.000 obras que pudo haber realizado, en realidad solamente hizo unas 40 o 50 de calaveras. Todavía no existe un registro de esto. El caso de la Catrina es un caso muy interesante porque las calaveras que hacía Posada solo se hacían para días de muertos. Posada nunca escribió nada, Posada no le puso título a ninguna calavera, Posada no hacía más que lo que el impresor, el editor, le pedía para trabajar. En el caso de la calavera Catrina es un fenómeno muy curioso porque no sabemos por qué razón no se publica en noviembre de 1912, sino hasta noviembre de 1913. Posada no hizo más de 50 calaveras, ya está confirmado, nunca les puso nombre, nunca escribió nada, simplemente él, el impresor, que en este caso Vanegas Arroyo, le pedía un trabajo, le saquía una calavera con determinadas características y Posada las hacía, se las entregaba y hasta ahí acababa el trabajo de Posada. El impresor le ponía el nombre que le viniera en gana o como lo que usted usara. Hasta el momento yo conozco 5 títulos que se le han puesto a la calavera Catrina. ¿Cómo nace el nombre de la calavera Catrina? Bueno, pues nace cuando la primera monografía que hace Diego Rivera se publica y le pone el nombre de calavera Catrina de una manera arbitraria, porque él supone que por el sombrero y por ser elegante debió llamarse así. Eso yo también supongo, porque tampoco Diego dijo cómo. En esta primera monografía nadie le hace caso en absoluto, o sea, pasa como las fotos viendo que es una hermosura, que es una gran obra de arte, y pasan muchos años. Es decir, esta monografía se hace en 1930. En 1943 el Instituto Nacional de Bellas Artes hace una gran exposición de homenaje a Posada y pone en la portada la Catrina. Y es el primer paso para lo que va a ser el gran reconocimiento que en 1947 Diego Rivera, al hacer un gran mural, Sueño de una tarde dominical en la Alameda, lo pone junto con Posada y tomando de la mano a un niño Diego, teniendo detrás de ellos a Frida Kahlo. Va a ser un momento clave porque es el momento que se da todo este fenómeno que vivimos y que es un fenómeno completamente inventado. Es decir, ni es cierto que toda la vida se hayan hecho estos festejos masivos que hoy se hacen, no es cierto que sean los altares de muertos, que es toda una invención. Toda la cultura es una invención, por cierto, pero de alguna manera esa es un poco la historia que tiene que ver con la Catrina y que se va a intensificar y a masificar a partir de hace 25 años cuando la UNAM empieza a hacer un gran altar de muertos en la Facultad de Medicina, todo el campus universitario que es enorme, y empieza a crecer un fenómeno masivo de calaveras que va a tener su culminación hace 3 años cuando se publica la película de James Bond, donde hace un desfile donde aparentemente James Bond persigue a un delincuente en medio de un desfile de calaveras y que el gobierno de la Ciudad de México aprovecha para hacer un gran desfile y un gran evento donde se confunde todos los personajes de la muerte de las calaveras, las Catrinas, y un poco de broma hasta como diositos pandas por mucha gente que se pinta como tal. Y este fenómeno que se vuelve comercial 100% va a caer también cuando empieza ese desfile que coincide con la película de Coco, donde también es un juego de muertes, calaveras y todo. Quiero decir, la calavera Catrina es un fenómeno interesantísimo porque ha generado una serie de eventos que nadie sabe nada y que todo el mundo lo usamos para tal. México es un mosaico maravilloso de identidades. Finalmente la Catrina es muy importante porque se ha convertido en el símbolo más importante de México en el mundo. En cualquier lugar del mundo que se ve una calavera, se piensa inmediatamente en México. Pues muchísimas gracias. Pues a ustedes, un saludo a todo Monterrey, que tengan muchas ganas por allá, Torrenta. Gracias. Nuevo León en la hora nacional. Amigos de Nuevo León en la Hora Nacional, nos da muchísimo gusto en estos momentos saludar a Laura Díaz, que es directora y productora de un espectáculo que en unos momentos más les vamos a platicar de qué se trata, y por supuesto también a Lute Reyes, que es cantante y forma parte de este espectáculo que ustedes no se lo pueden perder, que se llama Cantares de México. Laura y Lute, ¿cómo están? Bienvenidas a Nuevo León en la Hora Nacional. Muy buenas noches, pues muy contentas de haber recibido tu invitación y listas para contarte sobre Cantares de México,
México en su versión Día de Muertos. Muy bien, pues esto que se presenta en el día 1 y el día 2, ¿verdad? Así es, 1 y 2 de noviembre, 6 de la tarde y 8:30 vía streaming. Pues he estado viendo la publicidad y la verdad que el ballet, las voces, la danza, es una mezcla, la verdad, muy muy padre que toda la gente debería de verla, pero tú que eres la productora, platícanos en qué consiste este show. Mira, es un show internacional primero que nada, que ha sido reconocido en el extranjero y que realmente tiene tanto ballet contemporáneo, ballet clásico, danza folclórica, canto, música, y que está tratando de llevarle en un viaje a nuestra gente para que conozca el por qué es tan importante esta celebración ante el mundo, O sea, la gente del exterior, bueno, se vuelve loca con nuestras tradiciones y una de ellas pues es el Día de Muertos, y yo creo que es una excelente oportunidad el viajar con este espectáculo ahora que estamos pues desde casa viviendo todas las celebraciones importantes. ¿Qué investigaste para crear el proyecto Cantares de México? Cuéntanos, por favor. En realidad es que yo amo mucho mi país y lo amo porque lo conozco. Por lo general tú amas aquello con lo que convives, y yo tuve la oportunidad de viajar debido a mi trabajo por muchas partes de la República Mexicana, por carretera, pueblito por pueblito. Entonces eso hizo que yo fuera conociendo a la gente, la comida, los vestuarios, los paisajes, y me fui enamorando sobre todo de nuestra gente. Somos un pueblo muy cálido, lleno de tradiciones, y nuestras tradiciones, ¿sabes?, son muy espirituales. Siempre tienen que ver tanto con el ciclo de las cosechas como con la honra a los dioses. Yo fui quedando fascinada. Siempre he estado metida en ámbitos de la cultura y del espectáculo, y poco a poco me fui interesando en realizar este viaje que yo hice por la República para la gente que no puede viajar. Y ahora yo dije, bueno, no solo va a ser un viaje por un pueblo, por una festividad, sino incluso en el tiempo. Hice un espectáculo de 4,000 años de historia, desde la creación del mundo de los mayas, pasando por la independencia, la revolución, momentos históricos, fiestas de pueblo, de estampas de no más de 3 minutos, con una belleza impresionante, con pantallas atrás de multimedia, imágenes que aparte te están llevando. Es un viaje que no tiene un diálogo, el diálogo es emotivo. Tú vas a viajar por el tiempo, por los lugares, por las costumbres de nuestro pueblo, estando ahorita frente a una pantalla, frente a una computadora, un teléfono. Esa fue la intención, que tú pudieras viajar, pero de una manera real, una manera hermosa. No que vayas a ver una danza, no es ese el corazón de Cantares, es que tú viajes a lugares como si estuvieras ahí. Eso es lo hermoso que tiene Cantares de México. Esa es la razón. ¿Y cuántas personas o cuántos artistas participan en Cantares de México? Somos 50 bailarines, ya con todo el staff y toda la gente que trabaja para Cantares son cerca de entre 60 y 70 personas. En la actualidad, debido a la pandemia y en el streaming para la grabación, vamos haciendo por turnos de 15 personas son las que nos vamos reuniendo. En esta ocasión, no más de 32 con todas las medidas de seguridad y nunca más de 14 sobre el escenario. Definitivamente, y aparte se puede ver, se puede apreciar la calidad de los vestuarios, la calidad de la escenografía y sobre todo las caracterizaciones que se hacen en este espectáculo. Por aquí puedo observar y se lo platico también a la gente que nos está escuchando. Altares, por ejemplo, uno dedicado a Cantinflas, otro dedicado a Juan Gabriel, a Lola Beltrán, si no me equivoco, y a Pedro Infante, figuras mexicanas muy queridas y reconocidas a nivel internacional. Sí, figuras icónicas de nuestro pueblo. Muy bien, pues ya estamos listos para disfrutar de Cantares de México de Laura Díaz, que por cierto le agradecemos mucho que nos haya acompañado siendo la directora y productora de este espectáculo, y por supuesto también a Lute Reyes por esta entrevista para Nuevo León en la Hora Nacional. Muy buenas noches, muchachas. Muy buenas noches, muchachas. Un saludo para toda la gente bonita de todo Monterrey. Saludo para todo el norte por allá, un fuerte abrazo y un beso para todos. Muchísimas gracias a todos nuestros especialistas que como siempre aportan mucha información a este programa de Nuevo León en la Hora Nacional. Correcto, Paco. Domingo tras domingo es un gusto preparar esta producción para todos ustedes. Muchísimas gracias por habernos acompañado. En los controles técnicos, Omar Castillo y Alberto Gómez. En las relaciones públicas, Mario Vasconcelos. Gracias, Fernanda López, en la locución de este programa. Gracias, Paco Bernal, en la locución y producción. Nuevo León en la Hora Nacional es una producción de Radio Nuevo León. Ahora
Ahora, con el debido respeto, escuchemos el himno nacional mexicano.